Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias por esta noche. Gracias, Dios, te damos porque hoy tenemos la oportunidad de hacer una pausa en nuestras actividades, poder buscarte, Señor. Te ruego porque cada una de estas palabras que ahorita cantamos, Dios, puedan volverse verdad, puedan volverse una realidad en nuestra vida, Señor. Que te busquemos con el corazón, que te busquemos con integridad, Padre. Y también queremos rogarte el día de hoy por esta palabra que vamos a leer, Dios. Queremos suplicarte que tú hables a nuestros corazones. Y gracias, Señor, gracias porque eres bueno, Padre bendito. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Samuel. Hoy vamos a continuar este estudio en el capítulo número 4, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Segunda de Samuel, capítulo 4. Si recordamos, o si recuerdan, la semana pasada, capítulo 1, estuvimos leyendo acerca de la muerte de Saúl, y cuando David se entera de la muerte de Saúl, cómo viene esta persona a decirle que él lo había matado, y Saúl, pues, como trae juicio, David, bueno, lo mata, ¿no? Después, capítulo 2, vimos que David es proclamado sobre Judá, únicamente sobre Judá, y que reina durante 7 años sobre Judá. Vimos el hijo de Saúl que quedó vivo y que fue coronado rey de la otra parte de Israel. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver, hermanos, Isboset, ¿vale? Capítulo 3, nosotros estuvimos viendo los hijos que le nacieron a David en Hebrón y después cómo Abner asesina a el general de Isboset, que había sido cómo Joab asesina a Abner, que había sido el general de Saúl, ¿vale? Y ahí nos quedamos. Hoy vamos a iniciar capítulo número 4, ¿sale? Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. El nombre de y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y del otro era Recab, hijos de Rimón, Beorita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beoritas habían huido a Gitaim y moraban allí como forasteros hasta hoy. ¿Alguien podría leer el versículo 4 y versículo 5? Okay. Este capítulo 4 y capítulo 5 que vamos a estar viendo el día de hoy contiene muchas pequeñas historias y estos capítulos se prestan mucho para una predicación, un estudio verso a verso. Vamos a ir viendo pequeños datos y enseñanzas en esto. La primera cosa que aquí notamos es que nos pone que la muerte de Abner produjo mucho miedo en Israel y en Isboset, porque pues era la figura realmente de autoridad que había en ese momento. Nos pone como que otra microhistoria que después vamos a volver a retomar, que es la historia de Mefiboset. Pues aquí se nos dice este niño, su nombre quiere decir como algo así como respiración lastimosa o respiración fallida o algo así, ¿no? Y uno dice, ¿a quién le pondría a su hijo algo así como un nombre como estos, ¿no? De lo que muchos hablan o hacia donde muchos, o la razón que encuentran detrás de esto era decir que él a lo mejor padecía de algo similar al asma. Entonces que cuando respiraba pues le causaba, problemas, ¿no? Y es por eso que podemos ver, y también apoya un poco a esta teoría, de cuando ellos escuchan que Saúl es asesinado, porque nos regresa esta historia, era normal que cuando había un cambio de dinastía en las naciones antiguas, todos los hijos eran asesinados, todos los hijos del rey antiguo, para que el nuevo rey asegurara como su reinado. Entonces, la nodriza o la nana, quien lo estaba cuidando, al escuchar de la muerte de Saúl, sabían que iba a pasar, toman a Mefiboset
y se le cae, ¿no? Y uno diría, ¿por qué lo tomaron si era un niño ya de 5 años, ya podía correr? Bueno, si tenía asma y pues los que han tenido como medio asma, pues sabrán que correr no es algo muy fácil cuando se tiene asma, ¿no? Entonces, puede ser una explicación, ¿no? Entonces dice que lo tomaron y él se cayó y dice que, ay, perdón, ajá, ay, me perdí. Aproximadamente se le cayó y el niño quedó cojo, su nombre era Mefiboset. Y después vamos a regresar. Y nos regresa esta historia de dos merodeadores o dos como asesinos a sueldo o dos, vamos a decir, vagos o lo que queramos decir, ¿no? Pero eran personas que pues hacían cosas como por dinero, ¿no? Y anteriormente pues servían aquí nos dice, el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores. O sea, ellos trabajaban para él. Pero estos hombres entraron a la casa de Isboset mientras hacía mucho calor y dice que encontraron a Isboset dormido sobre su lecho en su cámara. Entonces, aquí podemos ver también otra cosa interesante, ¿no? ¿Cuándo es el momento de más calor generalmente? Es a mediodía, entre mediodía a 2 de la tarde, ¿no? Este cuate ya a las 2 de la tarde seguía dormido, ¿no? Entonces, para los jóvenes que les gusta dormir hasta tarde, vean, los pueden matar, ¿no? Si tienen merodeadores, entonces los pueden matar. Entonces entraron y ellos, dice, pues le cortaron la cabeza y la tomaron y caminaron toda la noche por el camino del Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab. ¿Podría alguien leer el versículo 9 y versículo 10? ¿Alguien podría leer el 11 y alguien el 12? Entonces aquí David, llegan estos dos hombres que asesinaron a Isboset y, o sea, ellos creyeron, pero creo que muchos de nosotros hubiéramos creído que si alguien quiere convertirse en rey y eliminamos a su enemigo, estaría contento con nosotros. Era como, bueno, en términos de hoy sería lo normal y en términos de esa época también sería lo normal. Pero David no lo toma de buena manera, les dice, oye, a ver, y les recuerda la historia que era algo similar. La ocasión pasada que vino alguien a darme las nuevas acerca de la muerte de Saúl y decirme que Saúl había muerto y que lo había matado, en pago de la buena noticia que me trajo, yo lo maté. ¿Cómo creen que no haría yo lo mismo ahora cuando alguien me trae una buena noticia como la de ustedes que asesinó a una persona justa? Entonces, David, y tratemos de pensar como el escenario porque es muy importante. David, la decisión que estaba tomando de asesinar, bueno, no asesinar, sino dar juicio y matar como pago a los que habían matado a Saúl y después a estos, no era una decisión popular. ¿Están de acuerdo? La gente podría llegar a pensar, bueno, ayudar a David no vale la pena, porque no sabemos cómo va a reaccionar. ¿Sí? Podríamos llegar a pensar eso. Pero David estaba tomando una decisión que no era popular, pero que era la correcta. Porque el primero, en el caso de Saúl, era el ungido de Dios. Había hecho lo malo completamente, pero eso no era asunto de la persona. Y nosotros en alguna ocasión cuando estuvimos en Éxodo capítulo 20, tomamos un tiempo y si tienes como la cosquillita de volver ahí, te animo a poder explicar cuál era la diferencia entre el homicidio y el matar. El homicidio ocultaba o tenía como motivación el odio, el enojo o deseos como personales. El matar era algo imprudencial o algo producto de pues, el ejecutar un juicio de parte de la ley, que generalmente le tocaba eso a los gobernantes. Por eso David, delante de Dios, en estas decisiones estaba sin culpa. Pero regresando a los porqués estas personas asesinaron, fue por una motivación de poder. No era algo justo porque Isboset realmente no estaba haciendo nada y Saúl, pues era el rey, el que Dios había puesto. Estas decisiones, vuelvo a repetir, no eran populares, pero era lo correcto. Y ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Creo que hoy más que nunca necesitamos entender, cuando vamos al Nuevo Testamento nos dice, usen bien el tiempo, porque el tiempo está cerca.
Y les puedo asegurar, y no lo digo así como que hay profecía, no, pero por lo que está sucediendo, les puedo asegurar que de aquí a 2 años vamos a ver significativamente reducida la ley, digo, la libertad que tenemos delante de las leyes para hablar lo que es correcto. Se los puedo apostar. Que en 2 años se van a acordar, van a decir, casi, casi latino. Les puedo asegurar eso. Digo, habrán escuchado algunos a lo mejor esa iniciativa que anda por ahí, que no sé si es chisme o es verdad, pero suena muy verdad, de poder restringir o supervisar las predicaciones de los pastores, ministros de culto. Es una propuesta que anda circulando ya por ahí, incluso ya tiene dicen que un diputado de Morena, pero sea verdad, no les aseguro que eso no tarda, porque en otros países ya sucede y puede ser que en un tiempo ustedes digan, ¿cómo me hubiera gustado antes decir lo que era correcto? Porque ahora sí cuesta. Y ahora que no cuesta, muchos callamos la verdad, lo que es correcto. Entonces, solo para como ver este punto, el que David tomara esta decisión le implicaba perder partidarios, le implicaba perder apoyo, pero era lo correcto. ¿Saben qué? Muchas veces, como creyentes, por hacer lo correcto, por decir lo correcto, vamos a perder apoyo. Yo lo he experimentado muchísimo. O sea, el disgusto o la pérdida de pues, lo que sea por decir lo correcto con hermanos. Pero no importa. Ese no es el punto. Y también en muchas ocasiones he encontrado la amarga consecuencia de no decir lo que es correcto por evitarme problemas. Pero tarde o temprano la repercusión. Entonces, queridos hermanos, aquí podemos ver el modelo de un hombre que a pesar de que esto le favorecía, tuvo que hacer lo correcto. Ya les he contado en otra ocasión, pero me acordaba hoy otra vez de esa. Me pasó ya hace varios años aquí en la bodega horrera de aquí de Cuautlancingo. Se ponchó la llanta del carro, fui a comprar una llanta. En esa época, o sea, hasta me acuerdo porque me sorprendió el precio, estaba así de descostado, en 450 pesos la llanta. Entonces dije, qué padre, ya la compré. Y me dijeron, ok, como es una llanta, tienes que ir a como salir por la bueno, ir por la salida, llegar a la entrada, darle el ticket al policía y el policía la va a sacar. Entonces le dio el ticket al policía y me dijo, espérame aquí afuera, ahorita le sacamos la llanta. Me quedé aquí afuera esperando y me sacaron 4 llantas y yo había pagado una. Me dijo, ¿dónde están sus llantas? Y dije, yo no me pedí una. Y me sacaron 4. Y entonces, luego viene la tentación, ¿no? La bendición de Dios, tus 4 llantas. Lo cual no era cierto, era robo porque yo no las había pagado. Pero son ese tipo de momentos en los que uno tiene que decidir hacer lo correcto, aunque no te beneficia, pero sabes que no es lo correcto. Nadie hubiera dicho nada porque la sacaron. O posiblemente sí. Y ahí estaría la noticia del pastor ratero, ¿no? Pero son ese tipo de momentos en los que uno tiene que decidir hacer lo correcto. ¿Y sabes qué, hermano? Y bueno, sí las regresé, nada porque no se queden con la duda. Sí las regresé y le dije, yo nada más pagué una. Pero el asunto es que aquí David estaba, o sea, miren, tenemos que recordar cuál era el asunto con Saúl, el antiguo rey. Él tomaba decisiones de que la población avalaba. Trataba de quedar bien con la gente. Y en eso desagradaba a Dios. Y David es lo contrario. Un hombre que agrada a Dios a pesar de la opinión del pueblo. Y ese momento de decisiones, hace rato platicaba con mi esposa, y no a manera de chisme, porque estaba platicando como una situación de un matrimonio, como en demérito de la economía familiar tomaron decisiones que sabían que les iba a afectar, pero únicamente el hermano se dejó presionar por la hermana, a pesar de que los dos sabían que eso era una mala decisión. Y le decía a mi esposa, qué complicado a veces es cuando uno u otro de la familia presiona al otro a sabiendas de que no es lo correcto, y el que sabe o que tiene que tomar la decisión se deja presionar. O sea, los dos están mal, ¿no? Pero qué difícil es como a veces como cabeza de hogar ponerte en el lugar de decir, oye, ni modo, no se va a poder, o sea, no se puede, no se tiene que hacer, ¿no? Y son esos momentos complicados cuando brota todo, no sé, lo malo, pero eh, tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, a veces me ha tocado tomar decisiones aquí en la congregación que no son populares con los servidores y a veces en pequeños casos tampoco han sido populares con los ancianos, pero son decisiones que se tienen que tomar y se toman, ¿no? Porque es lo correcto y no porque diga que hay el que decide bien, pero
O sea, son esos momentos en los que como cuando uno tiene responsabilidad, debe pensar, agradar a Dios o agradar a los hermanos, ¿vale? Entonces, solamente pensemos en esto. Capítulo número 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, ahora Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Puede leer alguien el versículo 3 y 4? Gracias. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahora, esta enseñanza, y esta enseñanza la empezamos, o sea, como este punto, lo empezamos hace más de, creo que 8 meses, porque hablamos de esto hace 8 meses cuando estábamos en Primera de Samuel. Entonces, bueno, aquí también para que cuando estemos estudiando la Biblia, a veces no nos frustremos de que, ay, es que no le encuentro nada. Pueden pasar así, ahorita pasaron varios meses para poder concluir esta enseñanza y dirán, ¿cuál enseñanza? Bueno, David había sido ungido como rey inicialmente en Primera de Samuel, cuando él tenía alrededor de 15, 16 años. ¿Sí? Él había sido ungido ¿por quién? Por Samuel, delante de Dios y delante de su familia como rey. ¿Y dónde estuvo el reinado? Pues no sucedió. Y fue ungido después como rey sobre Judá cuando él tenía alrededor de 23 años. ¿Sí? Y después fue ungido como rey de Israel completo hasta que tenía, aquí nos dice cuánto, 30 años. O sea, había pasado casi 15 años entre la unción inicial y vamos a decir, plena entrega de los poderes, ¿no? O sea, había pasado un chorro de tiempo. Y aquí podemos encontrar una enseñanza como pues hermosa y a pensar que me gustaría que pudiéramos unir. Vamos a Timoteo. Y creo que en esa ocasión lo leímos brevemente. Primera de Timoteo 4:12. Y aquí podemos encontrar una enseñanza como interesante. David fue ungido delante de Dios y no era que Dios nos dijera, no, pues te unjo de mentiritas, no, o sea, él sí lo había ungido de veras, ¿no? Pero había como 3 etapas de entrenamiento o 3 etapas de servicio. Y creo que sí, son muy reales en cualquier ministerio. La primera tiene que ver con la familia. A pesar de que Dios ha puesto dones, talentos y un llamado delante de ti, primero tienes que hacerlo con la familia. Y aquí, ahora sí, 1 Timoteo capítulo 4, ¿qué nos dice? Pero tú qué, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿ve? Sino sé ejemplo de los creyentes en fe, palabra, conducta, amor, pureza, espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que está describiendo? Que Timoteo, al ser este pastor de pastores, pero que relativamente era joven a lo mejor para el cargo porque tenía alrededor de 30 y tantos años, lo cual sí es muy joven, pero no es tan joven, la forma de ganarse el respeto con las personas era ser ejemplo. Pero ¿cómo puedes ser ejemplo si no estás con las personas? Entonces tiene que pasar un tiempo en el cual demuestres fe, esperanza, amor, pureza, conducta y todo lo que nos describe aquí. Y cuando estuvimos en Timoteo describíamos que para aquel o aquella que anhela un ministerio es necesario estar con los hermanos, que los hermanos te respeten no por el título, sino por tu ejemplo. Porque es muy fácil decir, miren hermanos, él va a ser el nuevo lo que sea. Y les pido que por favor lo apoyen, ¿no? Muchos lo van a apoyar pues simplemente porque ha sido designado por el pastor como una autoridad, pero no necesariamente va a haber un respeto o bueno, sí respeto, que esperaría, pero, o sea, una sumisión no por amor, sino por designación. Y lo que Timoteo quiere explicar es que tiene que haber el amor, porque Pedro lo trata, que no nos enseñaremos de la grace, sino que ese liderazgo sea a través del amor. Y eso se logra a través del ejemplo y toma bastante tiempo. Entonces,
regresando a lo que estamos, necesitamos ver que cuando Dios pone un llamado, un área de servicio, empieza con la familia, ¿no? Y en Timoteo también nos los enseña, que aquellos que no proveen para los de su casa son peores que unos incrédulos, ¿no? Y generalmente lo enfocamos al dinero, pero creo que puede aplicar en muchos sentidos, ¿no? Porque aquellos que proveemos ministerio a muchas personas, pero no lo proveemos para nuestra familia, pues es raro, ¿no? Aquellos que evangelizamos en la calle, pero no evangelizamos a nuestra familia, que oramos por todo el mundo, pero no oramos por nuestra familia, que en mi caso enseño en la iglesia, pero no le enseño a mis hijos, sería raro. Entonces necesitamos iniciar con la familia. Ahora, ¿quiere decir que necesitamos convencerlos de nuestro ministerio para después avanzar? No, simplemente que hay un testimonio, que hay una forma o una conducta en la cual las personas estén de acuerdo o no, por lo menos puedan decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero innegablemente hay un testimonio de que algo ha pasado en su vida, ¿vale? Entonces se inicia con la familia. Después nosotros vemos que pasó bastantes años y ahora no solamente había estado con la familia, sino los de Judá lo concebían como rey y le decían, nosotros te vamos a nombrar rey, o sea, Dios ya te nombró, pero nosotros vamos a ratificar ese llamado. Y quiere decir o habla de tus amigos, tus amistades, tus contemporáneos, aquellas personas que son como, vamos a decir que están en el mismo rango de edad o en, no sé, los que te rodean, los amigos, ¿no? Y es importante porque muchos dicen, bueno, yo voy a servir en la iglesia y pues lo que diga mi familia me da igual. Y nos podemos apoyar y decir, es que los que dicen que no dejan padre y madre, sí, pero eso, por supuesto, o sea, la Biblia nos dice que tenemos que estar dispuestos a dejar todo por Dios, pero nosotros necesitamos aún, y especialmente con la familia, ser ejemplos. O hay algunos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado y he visto eso así a veces como con extrañeza, que hermanos me dicen, pastor, es que se abrió una oportunidad de servir en, no sé, tal iglesia, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Yo siempre digo, pues ver, o sea, si quieres servir a Dios donde sea, ¿no? Pero yo siempre me quedo pensando, ¿por qué ir a otra iglesia y cuando hay aquí cosas en la iglesia nunca estás, nunca sirves? Es como raro, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Candil de la calle, obscuridad de la casa, es como raro. Entonces, si tienes una iglesia, si tienes un grupo de amigos, bueno, sería importante que ellos pudieran también experimentar esa parte del ministerio. Y finalmente, vemos una aceptación o un pues nombramiento, vamos a llamar universal, delante de de todo el pueblo. Y a todos les encantaría, ¿no? Dios me llamó al ministerio. ¿Dónde están las naciones que necesitan de mí? Empieza con tu casa, ya después pasa a las naciones, ¿no? Entonces, es un, es, es un tiempo en el que Dios prueba nuestro carácter, nos da la oportunidad de servir. Y eso está relacionado íntimamente con lo que Jesucristo dijo, que aquel que quiera ser mayor entre ustedes tiene que servir más. Y la forma de poder lograr esto es todas las oportunidades que Dios te dé servir, sirve a todos, ¿no? Y son cosas que a muchos les digo, a veces como pastor me gusta navegar con bandera de tonto, pero me doy mucho, yo soy muy observador en muchas cosas no digo, pero hay muchos hermanos y hermanas que expresan su deseo para servir y todo eso, y lo cual a mí me gusta y los trato de animar. Pero hay pequeñas cositas que digo, o sea, por ejemplo, no cerraron las ventanas, vieron que a un hermano se le cayó algo y no lo levantaron, o sea, como esas cositas que dices, bueno, el servicio es como algo integral y es algo que nosotros debemos de buscar hacerlo como en todos los sentidos, no nada más en algunos que se notan más espirituales, ¿no? Pero bueno, entonces marchó el rey con sus hombres, versículo 6, a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Y es que existía en ese tiempo una práctica que a lo mejor se escucharía un poco gacha para los del día de hoy, sería ofensivo para algunos el día de hoy, pero antes a los ciegos y a los cojos se le ponían sobre los muros de las ciudades, porque cumplían dos propósitos. Los ciegos, al estar ciegos, no importaba si era noche o era día, pues para ellos era igual, estaban ciegos, no veían nada, pero tenían la creencia, y bueno, tiene parte de verdad, que tenían mucho más desarrollado el oído. Y entonces ellos podían escuchar, aún en la oscuridad de la noche, si se aproximaba un ejército. Entonces era una buena como alarma, ¿no? Y al mismo tiempo ponían a los paralíticos, porque ellos
cuando los ciegos escuchaban que venía alguien, decían, oigan, viene alguien, y se trataban de mover. Pero los paralíticos no se podían mover y tenían que gritar, oigan, ayúdenme para moverme. Y entonces tenían que hacer ruido para poder moverse, ¿no? Entonces ellos los ponían sobre los muros como una forma de alarma nocturna. Y parte era como esta tradición, pero también era una burla, ¿no? De decir, bueno, aunque vinieras a pelear con todo tu ejército, hasta los ciegos y los cojos te ganarían, ¿no? Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, que es Jerusalén. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David algo muy importante. ¿Qué entendió David? ¿Alguien lo puede leer? Okay. David entendió algo, que si todos estos regalos habían llegado a Jerusalén, no era únicamente para que él viviera entre lujos y cosas como cool y sensacionales, sino, bueno, de la época, sino para poder bendecir a otros. Y podemos encontrar en la Escritura muchos versículos relacionados con el hacer bien a los pobres. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Bueno, tiene mucho que ver, porque aquí David entendió algo. Dios me bendijo para bendecir a otros. Desafortunadamente, el día de hoy, muchos no entendemos o no entienden este asunto, que la bendición que nosotros recibimos en nuestro hogar, con lo que Dios nos provee y nos bendice, no es únicamente para nuestro aprovechamiento, sino es la oportunidad para poder bendecir a otros. ¿Cuántos no han dicho o cuántos no han pensado en algún momento? Me gustaría tener, no sé, 1,000 pesos extras para poder apoyar a mis papás o tales personas. Y de repente llegan los 1,000 pesos extras. Y dices, ay, no, es que ahora sí debo el Coppel, ya será para la otra. Y el chiste es que aunque tuvieras 2,000, 3,000, 100,000, 200,000, dirías, ay, es que ese carrito me está echando ojos. O sea, encontraríamos la forma a veces de gastarlo para nosotros. Pero esta es una forma, este es un punto muy importante. David entendió eso. Dios me bendijo para algo. Escuchaba a un autor de los 1800, que él era un pastor. Y él decía lo siguiente, que cuando un creyente es bendecido en su trabajo o en en esa época en sus cosechas, él decía, en su trabajo, pero vamos a hacer en su trabajo o en su emprendimiento, vamos a decirlo así, esa cantidad extra, él decía, no debería de verse reflejada en su casa, sino en la cantidad de personas que pueda ayudar. Y cuando yo lo leía me quedé pensando, dije, qué cierto es, ¿no? O sea, porque me puse a pensar cuando mi esposa y yo estábamos recién casados y estábamos iniciando en el ministerio, hasta el día de hoy, no sé cómo le hacíamos para comer. O sea, no tengo ni idea cómo le hacíamos para comer. Y hasta le digo a mi esposa, ¿te acuerdas qué comíamos? Y ninguno de los dos nos acordamos, ¿no? Pero el asunto es que a lo mejor antes te bastaba con una marucha, ¿no? Por lo menos yo creo que, o sea, era suficiente, ¿no? Pero empieza Dios a veces a bendecir nuestra vida y empezamos el dinero, lo que nos da, a utilizarlo de tal forma que nunca es suficiente y que nunca es completamente satisfactorio, porque siempre estamos en búsqueda de más y decimos, a lo mejor habrán visto ese video, ¿no? Que vas caminando, ay, ¿cómo me gustaría tener una bici? Tienes la bici, ¿cómo me gustaría tener una moto? Tienes la moto, ¿cómo me gustaría tener un carro? ¿Tienes carro? Y el chiste es que nunca es suficiente porque estás en búsqueda de más, pero aquí David se dio cuenta de esto. Te animo a que puedas considerar, y si quieres anotar los Proverbios 11:24, Lucas 6:38, Proverbios 19:17, incluso Romanos 12:8 e Isaías 58:10 en adelante. Habla del cuidado y en algunos de estos versos dice que Dios se agrada de aquellos que ponen sus ojos sobre los pobres.
Estaba haciendo el devocional con mis hijos, con Sophie, y llegué, no sé si te pasa, que a versículos que tú dices, jamás lo había leído. He enseñado la Biblia, creo que ya para este momento 5 veces y jamás había leído ese versículo. Pero me parece que es Proverbios 13 que dice que el justo, bueno, los injustos son perversos con sus animales. Y me quedé mucho pensando cómo incluso Dios en eso muestra la injusticia del hombre. Aquel que es justo, incluso con los animales, es justo. Es cuidadoso con los animales. Pero el injusto, incluso con los animales, es perverso. Y entonces, si Dios se preocupa por que los seres humanos cuidemos de los animales, ¿cómo no de nuestro prójimo? David entendió esto y ojalá puedas meditar en esto, hermano. Después, dice, y tomó David, y decimos, ay no, David, más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Esos son los nombres, o sea, ya habíamos leído una cosa así en la reunión pasada y otra vez. Estos son, le nacieron más hijos e hijas, los nombres que nacieron en Jerusalén. Samúa, Tobab, Natán, Salomón, Ibhar, Eliusá, Nef. A ver, mejor alguien lea estos. ¿Alguien puede leer el 15 y el 16? Complíquense con los nombres. Ahora, si recuerdan, uno de los grandes peros y que le causaron gran dolor y problemas a David en lo personal y en su reinado fue por causa de y las mujeres. Una en especial, que lo llevó a asesinar, a ocultar, pues, lo trastornó. Eso no pasó de la noche a la mañana. Eso estaba iniciando desde aquí. David había puesto a un lado, o sea, la Biblia es muy abierta en decirnos las cosas buenas que hizo David, pero la Biblia desde aquí nos está preparando a decir, la caída ya había empezado desde antes. Lo que nosotros vamos a leer más adelante era únicamente la consecuencia de varios años de misericordia y gracia de Dios y decir, o sea, David, esto no está bien, hay una ley en contra de esto no es agradable al Señor, esto no es útil, esto no es bueno, pero David sistemáticamente ignoró esta ley. Hay muchas cosas que David consultaba a Dios, buscaba a Dios y decimos, gracias a Dios por ese corazón, David. Pero desde aquí había ese David, por favor. Y cuando llegamos allá, vamos a concluir esta enseñanza y solamente te dejo pensando en esto. Puede haber cosas en las que Dios te diga, me siento complacido de cómo has crecido, me siento complacido de cómo sirves, pero esto, por favor, te podría dar más paz, podrías vivir pleno, pero puede llegar el momento que esa circunstancia explote y Dios tenga que decir te lo dije, te amo, pero te lo dije. Entonces, vamos a llegar a esta triste historia mucho después. Solamente tengámoslo en mente. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey de Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y respondió Jehová a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Bel-Parisim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perisim. Ahora, algo que tenemos que aprender y notar cómo Dios se agradaba y apoyaba a David era en esto. David era más un rey o un hombre de guerra. Un hombre de guerra. Porque de hecho cuando quiere construir templos es uno de los peros, ¿te acuerdas? O sea, hay sangre en tus manos. David era un hombre plenamente instruido para la guerra. O sea, durante varios años había estado siendo entrenado, o sea, como guerrillas andaba así en el desierto de aquí para allá, en cuevas, o sea, sabía muy bien la guerra. Podríamos ser un hombre de guerra. Pero aún vamos a usar la palabra en su expertise, le pregunta a Dios. En esto se especializa David en la guerra. Pero David le dice, Dios, ¿quieres que los ataque? A lo mejor podríamos decir, David, es obvio, tú eres el rey. Pero David se toma el tiempo para preguntarle a Dios, tengo que hacer, o sea, ahora como rey, tengo que hacer esta guerra. Y otra cosa que notemos, David había vivido con los filisteos.
Y cuando David estaba en pena y en dolor en contra del pueblo de Israel, los filisteos lo apapacharon. Pero cuando ahora era rey, vinieron y subieron para destruirlo. Y aquí comentaba con mi esposa que el domingo Dios me hablaba de una cosa ya hasta en la noche, cuando ya había pasado la predicación, que el día de hoy me gustaría poder comentar. Cuando Jesucristo en el libro de Marcos constantemente estaba callando a los demonios, ¿se acuerdan? Diciendo, oigan, como que no quiero escuchar su... Porque o sea, tú eres el santo de Dios, ¿no? Hay muchas ocasiones, y aquí quiero que notemos que, o sea, David estaba dolido por lo que había hecho el pueblo de Israel y los filisteos como apapachan. Sí, esos de Israel son horribles. Que de todas maneras, a pesar de verse como un apapacho, era destrucción. Bueno, tengamos cuidado, ahora sí regresando un poquito a lo del miércoles, porque muchas veces pensamos que muchas veces podemos pensar que lo que dicen los demonios va a ser así con voz como fea y así del exorcista y odia a Dios y cosas como esas. Pero puede venir en muchas presentaciones, incluso cuando estás en quebranto, la palabra de un buen hermano bien intencionado que te diga, es cierto, los hermanos son muy malos. Se escucha bien, se escucha como, hermano, sí me entiende, pero ¿está eso edificando? ¿Está eso ayudándote a salir de tu dolor o ahondando en él y encontrando culpables? Timoteo habla de la doctrina de demonios. Dice que algunos, escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores, apostatarán de la fe. Y hay muchos buenos, más bien, hay muchos hermanos bien intencionados, pero que desafortunadamente a veces son portadores de estos consejos de demonios. Y tengamos cuidado porque no sé si alguna vez a lo mejor lo hemos hecho, ¿no? O sea, vemos a un hermano que está triste y dicen, sí, es que tus papás son bien gachos, ni te entienden. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 14? Que la profecía, es decir, cuando alguien habla de parte de Dios, incluye edificación, consolación y exhortación. Pero si nada más hay un te comprendo, entonces ¿dónde está todo lo demás? Bueno, tarde o temprano, esas mismas palabras vuelven y ahora vienen en contra de David, ¿no? Entonces, quería nada más comentarles. David pregunta, ahora, David los venció y aquí pasa algo muy interesante. Dice versículo 21 que dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Entonces los mismos enemigos volvieron al mismo lugar y se repitió la misma batalla. No eran diferentes enemigos, no era diferente lugar, no eran diferentes circunstancias, todo era igual. ¿Y qué vuelve a hacer David? Volvió a consultar a David a Jehová y él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando hagas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. La misma guerra, el mismo enemigo, el mismo lugar, se peleó de forma diferente. David tuvo victoria en la primera cuando él tuvo la iniciativa y él llevó la guerra como él sabía, y en la segunda cuando él obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque en ambas consultó a Jehová. Y puede haber momentos en nuestra vida que nos encontramos el mismo problema. No cometamos el error de decir, ya sé cómo hacerlo. Y aquí tenemos que recordar, no seas sabio en tu propia opinión. Hay muchas cosas, o sea, y esto era, vuelvo a repetir, el área de experiencia de David. Pero él consultó a Jehová y creo profundamente que muchos de nuestros problemas hubieran sido evitados, o por lo menos más bien, muchos de mis problemas hubieran sido evitados si no hubiera confiado en lo que yo ya sé. O sea, hay cosas que tú dices, ya sé. O sea, por ejemplo, en el caso del pastor, ya sé qué consejo dar. Te saco este versículo y te tiro a matar. Pero el asunto es que no todas las personas, no todos los asuntos, a pesar de que se ven iguales, son iguales. Y necesitamos la guianza y el Espíritu de Dios en cada una de las circunstancias. Entonces, consulta a Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Aunque se vea igual, aunque digas esta calle ya me la conozco, consulta a Jehová tu camino. Y versículo 24, cuando oigas ruido de como
como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Una cosa final, ¿cómo lo hizo Dios? Estos árboles que describe aquí, estas balsameras, son descritas como árboles o arbustos cuyas hojas se caen muy rápido. Al más mínimo movimiento del viento salían volando las hojas. O sea, no son de esas que las tenían, o sea, nada soplabas y se caían, ¿no? Entonces Dios le dice, quédate viendo a los árboles y cuando escuches ese movimiento, cuando oigas todo el ruido de las flores o las más hojitas de todo moviéndose, pues atacas, ¿no? ¿Será que el Espíritu Santo pasó por en medio de las hojas y las desprendió? Que los que estaban pasando por ahí al caminar lo desprendieron. No lo sabemos, da igual. Eso da igual. Algunos encontraban o hablan de que aquí hay una enseñanza acerca de el asunto tiene que ver con confiar a Dios. Pero cuando leemos esta parte, y te comento esto porque hay, me encontré varios comentarios acerca de las balsameras y de aplicaciones, algunas como se escuchaban lógicas, pero muy locochonas acerca de cuando encuentres tu balsamera y cuando veas el espíritu. O sea, quiero, por si alguna vez lees algo así, que podamos llegar a cuando llegamos a este capítulo, entender que, porque eso es de lo que nos está hablando, no existe un método, no existe un método más que la obediencia. Es lo que está tratando de describir aquí. El asunto no es cómo Dios lo hizo, o si podemos encontrar aquí que esperemos a que se muevan las circunstancias. No, no es nada de ese rollo, es simplemente, no importando cuál sea la circunstancia, sea conocida, desconocida, consulta a Dios, habla con Dios. Algo de lo que hemos venido oyendo y leyendo es este asunto de cómo David constantemente estaba preguntándole a Dios bajo cualquier circunstancia. Y sabes, nosotros creo que podemos ver el día de hoy a una iglesia cristiana que dicen tener como se dice en las empresas, el know-how acerca de cómo hacer ministerio. Me llegaron varias publicidades estas semanas acerca de una iglesia en Las Vegas que decía, ¿te has sentido, así como comercial de CBC, ¿te has sentido frustrado en tu ministerio? ¿Tu iglesia no crece? Ven con nosotros. Y te ofrecían un curso de cómo hacer crecer tu iglesia en 5 meses. Y yo decía, o sea, ¿en serio habrá personas que van? Y me puse pues, por chismosa a buscar las redes y todo. Y veía fotos de muchísimos pastores y ministerios en ese tipo de cursos. Y me ponía a pensar, ¿y entonces dónde queda? Y el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. O sea, ¿dónde está todo eso? Pero el asunto es que nosotros hemos olvidado el consultar a Dios y hemos puesto nuestra esperanza en lo que dice el hombre, que básicamente nos regresa al asunto de todo esto, la diferencia entre David y Saúl. Saúl, un reino enfocado al ser humano. David, el prototipo de un reino enfocado a la obediencia a Dios. Y eso es lo que debemos ser la iglesia cristiana. Porque las otras religiones, no importa cuál sea, cualquier forma de pensamiento, están enfocados en el hombre. Ahorita dejamos una escuela una tarea en la escuela de ministerio acerca de religiones, y no me dejarán mentir los que hicieron su tarea que están aquí. Muchas de las religiones realmente tenían que ver, al fin y al cabo, con la satisfacción del ser humano. La adoración tenía que ver con los dioses nos necesitan. Y terminas en yo soy Dios entonces. Pero cuando vemos la Biblia, no tiene que ver con el ser humano. A pesar de que Cristo nos salva a nosotros por amor, tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros. Entonces, terminamos de esta forma, hermanos. Recordando, en esta parte, no importa, conocida o desconocida la situación, consulta al Señor. Después, en el versículo 11, recuerda que lo que Dios te da es una oportunidad para bendecir a los demás. Al principio del capítulo 5, nosotros vimos estas 3 etapas de cómo pues, poder servir. Primero en la familia, después con los amigos y después poder servir a más personas. Y capítulo 4
nosotros veíamos estas decisiones que tomó David, que no eran populares, pero eran lo correcto, que le hacían perder adeptos, amigos, pero que era lo correcto. ¿Vale? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos diste el día de hoy de leer esto. Quiero pedirte por cada uno de hermanos, hermanas, que el día de hoy están aquí. Gracias porque me diste también la oportunidad de leer esto, Dios. Ayúdanos a estar atentos y que nuestra relación contigo, el amor que has tenido a nosotros, nos lleve a responder en una vida de adoración, una vida centrada en ti, no en nosotros, y que este cristianismo que llevamos, Dios, sea auténticamente cristianismo. Cristo, tú, a nosotros, Señor. Amén.